Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto enorme saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, que ustedes y sus familiares estén gozando de salud. Hoy vamos a ver un nuevo temita, vamos a hablar de la doble función que tiene la economía de la educación. La clase pasada estuvimos platicando ya propiamente de qué es la economía de la educación, cuál es el método de estudio de la economía de la educación. Hablamos de que es un método científico, que la economía de la educación es una rama de la economía que estudia todo lo que tiene que ver con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios educativos, así como el impacto social que tienen estos productos, bienes y servicios. Hoy vamos a hablar de esta doble función que tiene la economía de la educación como disciplina. Vamos a empezar. En primera instancia, una de las funciones o la primera función que vamos a hablar que tiene la economía de la educación como disciplina es analizar el valor económico de la educación. Repito, analizar el valor económico de la educación. Ustedes ya saben que cuando hacemos un análisis es cuando estudiamos a detalle cada parte de determinada situación. En este caso vamos a estudiar a detalle cuál es el valor económico de la educación. Y esto tiene que ver con qué se obtiene de la educación, cuáles son los beneficios que obtenemos de la educación como producto, ¿no? Y pues estos beneficios tienen que ver con el desarrollo, con el crecimiento, con los cambios que provoca la educación. Recordemos que la educación pues es un producto para la sociedad. El Estado, al establecer educación, intenta que haya un desarrollo, un crecimiento, un cambio en la sociedad. Estos son los beneficios que se intentan obtener con la educación establecida o ejecutada por el Estado, ¿verdad? Eh, en primera instancia vamos a hablar del desarrollo. ¿Qué busca el desarrollo? Pues quien ejecuta o el país que ejecuta la educación tiende a buscar obtener de ella el desarrollo de todos los integrantes de la sociedad. Una persona educada es una persona que disfruta, es una persona que conoce, es una persona que ignora menos y por lo tanto se desarrolla adecuadamente en función de las normas y de los fines que busca determinado estado, determinada población. Otra de las cosas que se espera obtener de la educación es el crecimiento. El crecimiento en cuanto al desarrollo económico de los individuos, el crecimiento mental también de los individuos, el crecimiento en tecnologías, el crecimiento en inventos, el crecimiento en investigaciones dentro del país, etcétera, etcétera. Y obvio, busca lograr cambios positivos, ¿verdad? Cambios que sean positivos dentro de la sociedad, que provoquen que el país pues sea un lugar adecuado para vivir, un lugar que no haya violencia, porque todas las personas están educadas y saben que la violencia no los lleva a nada, un lugar donde haya buenas condiciones económicas, porque la mayoría de las personas están educadas y por tanto sus ingresos pues crecen en función de la calidad del trabajo que realizan. Se busca también cambios en cuanto a que haya más inventos porque hay más personas que conocen, que investigan, que desarrollan capacidades, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera función de la economía de la educación, analizar, analizar pues cuál es el valor económico de la educación, eh, qué contribuye, cuál es su contribución al desarrollo económico en general. De eso se trata, ¿no? Analizar cuánto contribuye al desarrollo económico general. Si en un país hay muy buen desarrollo económico, pues prácticamente no habrá violencia, no habrá situaciones que de alguna manera pongan en peligro la estabilidad del país, no habrá que grupos vulnerables o los grupos vulnerables no sean muchos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Pues sí, parte fundamental de la educación es esa, ¿va? La contribución que tiene al desarrollo económico. Por eso es que se dice que un país, entre más educado, más grande económicamente es. Por ejemplo, China. China tiene una educación, o Japón, mejor dicho, Japón. Japón tiene una educación muy disciplinaria, una educación muy, de mucha calidad, digámoslo así, ¿no? Para mí Japón es uno de los países que tiene una educación con más calidad. ¿Qué provoca? Provoca que las personas, a su vez, provoquen el desarrollo del país a través del crecimiento económico del mismo, porque son personas inteligentes, son personas que inventan, que son proactivas. Esa es la primera función de la economía de la educación. Vamos a estudiar la segunda función. La segunda función tiene que ver con analizar los aspectos económicos del sistema educativo. Analizar los aspectos económicos del sistema educativo. Y esto ya tiene que ver un poquito más con cuánto cuesta la educación prácticamente, ¿no? Cuánto le cuesta al Estado invertir o cuánto le cuesta al Estado la educación que ejecuta. Tiene que ver con costos, con financiamiento, cuánto invierte un Estado en educación, con rentabilidad. Para nadie es un secreto, chicos, que la educación cuesta, ¿no? Y cuesta dinero. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes están pagando una educación particular, entonces a ustedes pues les cuesta el dinero, ¿no? Les cuesta su educación. Al igual en el Estado, pues también aunque la educación sea gratuita, esta parte que ustedes están solventando, pues la solventa el Estado en la educación pública, ¿no? Entonces la educación cuesta. Es una realidad que también se tiene que financiar la educación, ya sea de manera particular o ya sea por el gobierno. Esa inversión que nosotros hacemos en la educación, invertimos porque esperamos obtener beneficios. Cuando los beneficios son mayores a la inversión que hicimos en la educación, se dice que hay rentabilidad. Les voy a poner un ejemplo para que tengan más clara esta situación. Supongo que ustedes ponen un negocio de lo que sea. Ustedes para poner ese negocio invirtieron, no sé, 100,000 pesos. 100,000 pesos. Al mes, ustedes, funcionando ese negocio, obtienen una ganancia de 190,000 pesos. ¿Qué creen ustedes? ¿El negocio fue rentable o no fue rentable? La realidad es que fue rentable. ¿Por qué? Porque en un mes ustedes obtuvieron lo doble que invirtieron, obtuvieron beneficios al doble. De eso se trata la rentabilidad educativa también. Ya sea ustedes o ya sea como lo pongan, si la educación es pública o la educación es privada. Ya sea educación pública, ustedes tienen que, el Estado, perdón, tiene que invertir y esa inversión va a ser rentable cuando le traiga al Estado mayores beneficios de lo que invirtió. Y si es que ustedes son las personas que están pagando su educación, si están invirtiendo particularmente, entonces lo mismo. La educación que ustedes están obteniendo va a ser rentable cuando les traiga mayores beneficios de lo que hicieron de inversión. Lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy, chicos. Cualquier duda, pues ya saben que estoy a sus órdenes. Cuídense mucho.